Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les vamos a venir a presentar el desarrollo de nuestro seminario, el cual consiste en el rompecabezas de la experiencia consciente. Y bueno, nuestros integrantes son Tomás Colvín, Hugo Moreno, Fernando Ureta y yo por último Eduardo Arias. En este desarrollo más o menos les vamos a explicar acerca del cerebro, acerca de la conciencia, qué tan difícil es estudiarla y bueno, muchos más aspectos acerca de estos temas. Espero que les guste. Bueno, además en la introducción vamos a hacer una distinción de lo que es el cerebro y la conciencia, la cual estudiaremos más tarde. Y por ahora vamos a decir que el cerebro es un tema biológico y estudiable, por lo tanto objetivo. Bueno, y vamos a hablar también de lo que es el cerebro como sus funcionalidades, no tanto su anatomía, porque en realidad nos vamos a enfocar más en la conciencia y tiene que ver más con las funciones que éstas cumplen. Por lo tanto, vamos a decir que el cerebro controla movimientos voluntarios, emociones, memorias, y bueno, la información que recibimos y en forma de impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando entra luz a la retina, esta luego como impulso eléctrico pasa hacia el cerebro y luego esta emite una señal la cual llamamos color, ¿cierto? O por ejemplo, cuando nos hagan unas fotos, nosotros, nuestra respuesta involuntaria es sonreír a esta foto. Por lo que vamos a ver una cita, la cual está en el texto, que dice así: desde un punto de vista objetivo, el cerebro es relativamente comprensible. Cuando miras esta página, hay un aleteo de procesamiento, fotones golpeando tu retina, señales eléctricas que pasan por tu nervio óptico y entre distintas áreas de tu cerebro. Y eventualmente podrías responder con una sonrisa, con un ceño perplejo o algún comentario. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la parte de lo que es la conciencia. Y la conciencia, para empezar, es una parte subjetiva, ya que no es estudiable hasta el momento. Y esta, bueno, se compone de una parte difícil y una fácil, la cual veremos más adelante. Pero para introducir un poco lo que es la conciencia, vamos a leer esta cita que dice: pero también hay un aspecto subjetivo. Cuando miras esta página, eres consciente de ella. Directamente experimentas las imágenes y palabras como parte de tu vida mental privada. Tienes impresiones vividas de los colores y formas de estas imágenes. Al mismo tiempo, podrías estar sintiendo emociones y formando ideas. Estas experiencias juntas forman la conciencia, la subjetiva vida interna de la mente. Bueno, y es por eso que también la conciencia es de tan difícil estudio y no se ha hecho en todos estos años, ya que todos los estudios cerebrales, más que nada, se enfocan en el cerebro y no en la conciencia, ya que es muy difícil captar las diferentes funciones de esta, ya que como es subjetiva, en cada persona esta puede variar. Cada persona puede vivir las cosas de diferente manera y esto hace que sea de tan difícil estudio y de tanto trabajo para poder desarrollar una conclusión o poder desarrollar un proyecto acerca de la conciencia. En el fondo, la conciencia lo que hace es que cada uno pueda ver las cosas desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, oler una flor, cada uno va a tener una diferente percepción de lo que es ese olor. Ver un paisaje, uno lo puede encontrar bonito, lo puede encontrar feo, y hay muchos ejemplos así, y es por esto que es tan difícil estudiarlo. Y al explicar la conciencia, Chalmers distingue dos problemas, uno que denomina como el fácil y el otro el difícil. Al momento de hablar del fácil, son problemas que el estudio científico ha logrado demostrar. No es que realmente sean cosas fáciles, pero son cosas que la ciencia ha logrado demostrar. En su contraparte, el problema difícil se refiere a un problema que aún no está en la comprensión de los humanos, al menos con las técnicas que se conocen hasta hoy en día. Para entender un poco mejor esto, vamos a leer la cita del autor. Los problemas fáciles de la conciencia incluyen los siguientes: ¿cómo puede un humano discriminar estímulos sensoriales y reaccionar apropiadamente a ellos? ¿Cómo es que el cerebro integra información de varias fuentes distintas y las usa para controlar el comportamiento? ¿Cómo es que los sujetos pueden verbalizar su estado interno? Aunque todas estas preguntas están asociadas a la conciencia, todas se refieren a los mecanismos objetivos del sistema cognitivo.
Como consecuencia, tenemos todas las razones de esperar que el trabajo continuo de la psicología cognitiva y neurociencia responde a estas interrogantes. Un ejemplo simple que podemos dar de esto es cuando una persona puede hablar cómodamente, porque esto significa que él está recordando desde el inicio cómo se dicen las palabras, y en este momento las puede decir. Si no fuera por la conciencia, nosotros no sabríamos realmente cuáles son las palabras o en qué orden lógico van. Eso simplemente se da por el aprendizaje de los humanos día a día. Yo soy Hugo Moreno y agradezco a mi compañero Fernando por haber explicado lo que era el problema fácil de la conciencia. Ahora en la contraparte tenemos el problema difícil de la conciencia, el cual refiere a aquellas cuestiones que no hay forma de contestar, pero hasta el presente, o sea que hasta ahora no se ha sabido cómo contestar. En adición a todo el proceso neurobiológico por el que pasa nuestro cerebro, o sea, cómo y por qué la experiencia consciente que tenemos se asocia con el tema neurológico que sucede en nuestro cerebro. Y lo que hace difícil a este problema es que, primero, ninguna teoría científica o psicológica del cerebro pareciera siquiera intentar responder a este tipo de preguntas. Y también que ni siquiera los campos más avanzados de la ciencia o en este tema, más que nada, más general, han podido responder a este problema. Y para entender esto un poco mejor, vamos a ver la cita que hace Chalmers sobre el problema difícil de la conciencia. Entonces, lo que dice Chalmers es que el problema difícil es la pregunta de cómo los procesos físicos del cerebro dan lugar a la experiencia subjetiva. Este rompecabezas involucra los aspectos internos de los pensamientos y la percepción, la forma en que las cosas se sienten para el sujeto. Por ejemplo, cuando miramos, experimentamos sensaciones visuales, así como del azul vívido o los colores en general. O también pensar en el inefable sonido de un oboe a la distancia, la agonía de un intenso sufrimiento, el destello de la felicidad o la cualidad meditativa de un momento perdido en el pensamiento. Todo eso es parte de lo que él llama conciencia, y es el fenómeno que plantea el verdadero misterio de la mente. Nosotros hicimos una pequeña reflexión de los problemas difíciles de la conciencia. Nosotros sabemos que todos nuestros sentidos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Sin embargo, nadie siente igual que otro. Esa subjetividad es lo que dificulta el estudio de la conciencia. Por ejemplo, cuando escuchas a tu perro ladrar porque quiere comida, ¿cómo sabes si realmente lo hace por eso? Aquí existe una gran subjetividad. Cada persona tiene su respuesta de por qué lo sabe. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que al momento de nosotros escuchar a nuestro perro ladrar, recordamos todos los momentos en donde lo hemos escuchado ladrar. Por ejemplo, nuestro perro a veces ladra por dolor, por hambre, como forma de alertar que alguien está atacando la casa. Entonces nosotros, al escuchar al perro ladrar porque quiere comida, vamos a recordar todos esos momentos y vamos a comparar cuál se parece más a lo que sentimos en este momento. Y de esa forma nosotros podemos darnos cuenta que el perro realmente quiere comida, que su ladrido es ese tipo de ladrido y no los demás. Esto es un proceso que hace el cerebro muy rápidamente y aún no se sabe cómo lo hace. Simplemente es algo que es propio de todos los humanos y se da día a día, con muchos más casos. Entonces, ahora que ya se entiende al menos un poco la diferencia entre los dos tipos de problemas, vamos a discutir lo que para Chalmers serían tres potenciales soluciones al problema difícil. El autor plantea tres posibles propuestas para resolver el problema difícil. La primera, el reduccionismo optimista, es la idea de que podemos reducir la conciencia a procesos físicos y neurológicos del cuerpo y el cerebro. Y es optimista en el sentido que, a pesar de que aún no podemos explicar que la conciencia es solo algo sucediendo en el cerebro o en el cuerpo, se tiene la confianza de que el avance científico logrará en el futuro otra forma de verlo, que solo se necesita seguir haciendo ciencia cerebral de la forma que se hace actualmente. Y eventualmente se encontrará una respuesta difícil de la conciencia, se explicará cómo y por qué el cuerpo físico da lugar al fenómeno subjetivo
y personal de la experiencia, relacionándolo ya sea con sucesos químicos o alteraciones dentro de la anatomía del cerebro. Bueno, el misterianismo es también una forma de fisicalismo, el cual dice que la conciencia es solo un tema físico que sucede en la vida humana, hecho de moléculas o cualquier cosa, realmente lo que sea, que se unen y forman una conciencia, pero que es algo que jamás llegaremos a entender ni sabremos por qué sucede. Es decir, es un misterio inexorable. Bueno, y finalmente, la última propuesta resolutiva para el problema difícil es el dualismo. Más que dualismo, Chalmers lo llama un fundamentalismo. Pero lo que dice en el fondo es que hay dos tipos de propiedades en el universo, son las físicas y las mentales, y cuyas extensiones se encuentran totalmente separadas. Se afirma que específicamente lo consciente es una parte fundamental de la existencia. Es decir, no existe algo más profundo que eso y no podemos explicarlo en términos más básicos. Algo así como en su tiempo fueron los átomos o lo que son conocidos hoy en día como los axiomas matemáticos. O sea, son verdades que se asumen existentes y ciertas y que las usamos para explicar cosas a nivel más macro. Bien, ahora, según Chalmers, todo el trabajo que se ha logrado hasta ahora en la neurociencia solo compete al problema fácil de la conciencia. No dice que el trabajo neurocientífico solo responda al problema fácil, sino que este trabajo apenas trata de resolverlo. Nadie siquiera trata o intenta dar solución al problema difícil. Y para probar este punto, él menciona 3 trabajos actuales del campo de la neurociencia y explica cómo solo atienden al área fácil de la conciencia y no la difícil. El primero que menciona corresponde al trabajo de Crick y Koch, el cual sugiere que la conciencia podría surgir desde ciertas oscilaciones en la corteza cerebral que se sincroniza cuando las neuronas disparan 40 veces por segundo. Ellos creen que este fenómeno podría explicar cómo distintos atributos de un objeto percibido, como su color, su forma, por ejemplo, y estos se procesan en distintas partes del cerebro y esas distintas partes se fusionan en un todo coherente. Y entonces, en esta teoría, dos piezas de información se unen precisamente cuando son representadas por disparos neuronales sincronizados. Entonces, en el fondo, esta es una teoría que habla sobre oscilaciones sincronizadas, disparos neuronales que suceden en el cerebro, pero que no responden, por ejemplo, a la pregunta ¿por qué estas oscilaciones sincronizadas dan lugar a cómo la experiencia perceptiva de algo podría llevarnos a sentir alguna emoción de la cual nosotros somos conscientes? Y, por ejemplo, y esta pregunta que yo acabo de hacer es una pregunta que atañe al problema difícil de la conciencia y que el estudio que hace Crick y Koch no es capaz de responder. Entonces, después señala otra investigación, que es el trabajo del filósofo Daniel Dennett, quien investiga cómo numerosos e independientes procesos del cerebro se combinan para producir una respuesta coherente a un evento percibido. Entonces, digamos que Dennett tiene razón. Digamos que el cerebro combina procesos distintos e independientes para producir reacciones como hablar, como hacer sonidos, mover los brazos, las piernas, etc. Y todo eso en respuesta a un estímulo entrante. Pero en verdad solo es una respuesta al cómo nuestro cerebro reacciona ante tales estímulos perceptivos. Lo que queremos saber es cómo y por qué el cerebro nos entrega estas experiencias perceptivas, lo cual tampoco es respondido. Y como último ejemplo, se entrega una pequeña investigación de Hameroff y Penrose, quienes sostienen que la conciencia se alza desde procesos físico-cuánticos que toman lugar en microtúbulos, los cuales son estructuras proteicas dentro de las neuronas.
es posible que esta hipótesis pueda guiar a una explicación sobre cómo el cerebro toma decisiones o incluso demuestra teorías matemáticas. Pero aun cuando lo haga, esta teoría es silenciosa en cuanto a cómo estos procesos dan lugar a una experiencia consciente. Bien, entonces hace mención de 3 ejemplos que son estudios como más recientes de lo que quisiera o tratara de dar una respuesta al problema difícil de la conciencia, pero que en verdad solo hace el intento de responder la fácil. Y si es que de alguna forma nosotros quisiéramos catalogar estos estudios como cierta solución al problema difícil, entonces podríamos esperar que se cataloguen dentro del reduccionismo optimista, ya que es como van por el camino en el que nosotros tenemos el optimismo de esperar a que la ciencia entregue las respuestas que nosotros estamos buscando. Los avances actuales y posibles avances futuros, además de que se encuentre una solución hipotética al problema, se están desarrollando chips de silicio, los cuales pueden imitar... bueno, voy a empezar de nuevo, Julio. No, ahí se me fue. Ya, eso no es de lo mismo. Considerando los avances actuales y futuros de la tecnología, y además considerando una posible solución hipotética a los problemas de la conciencia, se están creando y desarrollando chips de silicio, los cuales pueden cumplir funciones iguales a su análogo como son las neuronas. Esto permitiría avanzar tanto en el campo de la neurociencia, tratar enfermedades degenerativas que estén relacionadas con el sistema nervioso, reemplazando neuronas que estén funcionando mal por chips de silicio. Por otra parte, también se habla de una posible existencia de una inteligencia artificial al implementar estos chips y generando un cerebro artificial en sí, debido a que los chips, al reproducir funciones de las neuronas, estos pueden lograr, a través de la percepción de distintos impulsos, la comprensión de ciertos estímulos y dar una respuesta a estos. Bueno, ya finalizando esta estación, hemos detallado un poco sobre el gran problema que se divide en 2 partes, que era el fácil y el difícil, y cómo los avances científicos solo han atendido al problema fácil, o al menos siquiera intentan hacerlo. Para concluir, tenemos estas 2 citas que aluden a opiniones personales de Chalmers, que en la primera nos encontramos con la respuesta propia de Chalmers al problema difícil, quien dice que si la existencia de la conciencia no puede ser derivada desde leyes físicas, una teoría física no es una verdadera teoría del todo. Entonces, una teoría final debe contener un componente fundamental adicional, que con este fin, él propone que la experiencia consciente se considere como un rasgo fundamental, irreductible a cualquier cosa más básica. Entonces, si nosotros leemos esto, recordamos de inmediato la definición dualista como posible propuesta resolutiva al problema difícil, en donde él dice que la conciencia es un elemento fundamental e irreductible que se asume existente, se asume cierta,
para explicar ciertos fenómenos más grandes. Aunque en el documento el mismo no se reconoce como dualismo. Pero luego, Chalmers señala un resultado que proviene del dualismo, que la física pareciera ser su propio sistema cerrado. Con esto se refiere a que todo fenómeno físico puede ser explicado mediante otros fenómenos físicos más fundamentales. Hasta ahora no hay necesidad de apelar a fenómenos que estén fuera de los límites de la física para explicar, no sé, el movimiento rectilíneo, por ejemplo, las leyes de la gravedad, las leyes del movimiento en general. No se necesita recurrir a la metafísica o a la filosofía para explicar todos los fenómenos físicos que nosotros vemos el día a día. Entonces, lo que Chalmers dice sobre esto es que donde hay propiedades fundamentales, hay leyes fundamentales. En este caso, las leyes deben relacionar la experiencia con elementos de la física teórica. Es casi seguro que estas leyes no interferirían con las del mundo físico. Parece que estos últimos forman un sistema cerrado. Entonces, esta definición que hace Chalmers se acerca mucho al epifenomenalismo, donde se cree que hay leyes como relación entre lo fundamental e irreductible de la parte consciente, de la realidad, y la parte física de ella misma. Y estas leyes serían leyes psicofísicas. Eso es lo que él cree finalmente. Lo que nosotros hemos llegado a pensar es que de las posibles 3 soluciones, la verdad, cualquiera de las 3 se ve bastante quizás razonable, entre comillas, porque son solo especulaciones de lo que podría ser una solución al problema difícil de la conciencia. Y por último, como mencionó mi compañero Tomás sobre los chips de silicio, si es que no me equivoco, hablabas un poco sobre cómo el desarrollo tecnológico avanza para formar cada vez tecnología más inteligente. Ahora nosotros, investigando sobre este problema de la conciencia, llegamos a otro investigador que se llama Anil Seth, y él decía en una de sus charlas que él creía que la inteligencia artificial en verdad está súper lejos de llegar a ser consciente, porque en su investigación, lo que a él le indica su investigación es que la conciencia tiene más que ver con nosotros, los seres humanos, como seres pensantes eh, eh, que respiran y sienten emociones, más que con la capacidad cognitiva o intelectual que tengamos. Un ejemplo que decía, como para aterrizarlo un poco, era que nosotros no necesitamos ser inteligentes para sufrir, pero sí necesitamos ser conscientes para saber que estamos vivos. Y entonces ahí dejamos esa discusión al visor de nuestra presentación. Muchas gracias.